Amén. Capítulo 15 entonces del Evangelio según Juan. Le damos lectura a los primeros 8 versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Padre Santo, gracias porque hemos podido leer esta porción de su palabra. Queremos, Señor, humildemente rogarle que usted pueda preparar nuestro corazón, que a través de su Espíritu Santo, Señor, podamos ser plenamente capaces de comprender los misterios que usted quiere revelarnos en esta noche, Señor, las verdades que quiere iluminarnos a través de su palabra. Dios mío, yo dispongo mi corazón, dispongo mi vida, Señor, para que usted obre, porque usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Yo le ruego, Señor, que usted aumente nuestra fe a través de su palabra, para que esta palabra sea como esa semilla, Señor, sembrada en tierra fértil, y que nuestro corazón sea esa tierra fértil que dé fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, según su preciosa voluntad. Le adoramos, Padre. Le adoramos, Señor Jesucristo. Le adoramos, Espíritu Santo, y rogamos que usted tome completo dominio de nuestras vidas, de este lugar. Señor, para que su nombre sea glorificado en todo lo que se hace. Nos rogamos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a para Dios para siempre. Qué maravilloso es poder meditar en las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo hace poquito menos de 2000 años atrás. Recordemos que el Señor comenzó con su ministerio aproximadamente en el año 26 de nuestra era, porque hay una corrección del calendario gregoriano, ¿cierto? Y estamos en 2025, hace 2000 años. Miren que estamos buenos para las matemáticas. Hace 2000 años, 2001 años más o menos comenzó su ministerio el Señor. Y a veces decimos nosotros qué privilegio para los discípulos haber escuchado al Señor de primera fuente, ¿cierto? Su voz, su palabra, haber visto los milagros. Pero el mismo Señor dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene cosas mayores preparadas para los que creen en Él. Porque aunque nosotros estemos pasando por tiempos de dificultades, de necesidades, de lucha, de prueba, bendito sea el nombre del Señor, aún en medio de esas circunstancias difíciles, y nosotros perseveramos y le creemos a la palabra del Señor, mayor recompensa hay. Porque no viendo, creyeron. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Hay mayor recompensa para aquel que nunca le ha visto, que nunca le ha sentido, pero que le cree a su palabra, que le cree a sus promesas. Y Dios se regocija en su corazón cuando hay un hombre y una mujer que rescata y que se apropia de las promesas de Dios sin necesidad de ver, sin necesidad de sentir, sin necesidad de que se lo digan, sino que solamente creyendo a la palabra del Señor. Eso hace toda la diferencia, mi amado, mi amada hermana, para el corazón de Dios. Que a usted en medio de su angustia y de su necesidad, usted le diga, Señor, yo creo en ti. Amén. Aunque hayan ataduras, aunque hayan pruebas, aunque haya lucha, yo prefiero creer en ti. Y créame, va a ver la gloria del Señor. Porque el tiempo de prueba y de lucha y de dificultad es por un tiempo. Es solo por un tiempo para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. No es para siempre, sino es por un tiempo. Y luego de eso viene la recompensa, la bendición, el respaldo del Señor. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Si usted se fijó en lo que leímos en estos 8 versículos, una de las palabras más recurrentes es permanecer. Permanecer. O sea, estar en un lugar siempre, estar en una postura, en una posición constantemente. Es tomar una decisión y no salirse de esa decisión, sino que ser fiel a la decisión que tomó. Amén. Lo que vamos a hablar en esta hora es justamente permanecer y qué es lo que significa permanecer unidos a Cristo el Señor. ¿Ya? También vamos a ver cuáles son los peligros de apartarnos del Señor. Vamos a ver cuáles son los peligros. Hay un llamado en esta noche a no apartarnos, sino que a permanecer en el Señor Jesucristo. Y para esto el Señor magistralmente siempre daba ejemplos muy sencillos. El Señor nunca usó grande intelecto para enseñar las verdades del reino de los cielos, pero aún así, con toda su sencillez, había enseñanza que para los grandes intelectuales de ese tiempo y para los grandes intelectuales de la historia ha sido imposible de que ellos puedan comprender. Porque los misterios de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, solamente se puede discernir espiritualmente. Y solamente lo pueden comprender los hijos y las hijas que hemos nacido de nuevo y que le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Solamente esa es la manera de poder comprender los misterios de Dios, porque el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu, porque solamente el Señor las revela a través de su Espíritu. Por eso es importante entender este tipo de verdades, de que nosotros estamos unidos espiritualmente, estamos unidos a Cristo el Señor. Nosotros fuimos renovados cuando el Señor nos recibió como sus hijos. El Señor nos limpió esas ropas sucias que traíamos, esos harapos, hediondos espiritualmente antes de venir al Señor. Y el Señor nos limpió de pies a cabeza, nos dio un nombre nuevo, nos inscribió en el libro de la vida. Y ahora en este cuerpo habita su Espíritu precioso, su Espíritu Santo. Y a través de él nosotros tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Pero esa comunión es necesario que nosotros podamos cuidarla, podamos permanecer unidos en esa comunión del Espíritu con el Señor, para que esa relación cada día vaya en aumento. Por ahí, no sé si es Daniel o un proverbio que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ya? O sea, nuestra relación con el Señor tuvo un inicio, pero ese inicio debe ir cada día increciendo, debe ir en aumento cada día en nuestra relación personal con el Señor. Poder aprender y entender cómo el Espíritu Santo nos va guiando cada día
a poder permanecer junto al Señor. Amén. Amén. En primer lugar, bueno, vamos a ver dos aspectos acerca de permanecer o no en Cristo. El primero es que estamos unidos en Cristo y el ejemplo que nos pone el Señor es el ejemplo de la vid. La pregunta es cuáles son las partes de una vid. Por eso no me gustó mucho la traducción del título, porque en la original dice, ¿qué dice el título original? Jesús, la vid verdadera. Claro. Y la vid tiene una composición, se compone de distintas partes. Por ejemplo, al igual que toda planta fructífera, la vid tiene un tronco, tiene ramas, tiene hojas, flores y frutos. Amén. Una de las partes más importantes de una planta son las ramas, porque sin ellas la planta no puede producir frutos. Los frutos los produce a través de las ramas. Las ramas son de la misma naturaleza que la planta y tiene una sola vida y un espíritu con ella. Y de esto surgen tres lecciones súper importantes. La primera es que nosotros, al ser la rama y Cristo ser el árbol, la vid, y nosotros ser sus ramas, ¿cierto?, las que producen el fruto, alimentado por el Señor mismo, ese es el ejemplo del Señor, nos hace entender estas tres lecciones. Primero, una lección de total consagración. Una lección de total consagración. Nosotros, al estar unidos a Cristo, como las ramas están unidas al tronco, hay una total consagración del uno con el otro. Así como las ramas viven solo para producir frutos, así nosotros también debemos vivir para producir frutos espirituales. No puede ser que una persona que diga que es cristiana o que tiene una relación con el Señor y pasa el tiempo y no tiene ningún fruto en su vida. No es posible una cosa, no es normal. Amén. No es posible. Amén. Una de las dos. O está produciendo frutos en secreto, o en realidad no está en comunión con el Señor. En realidad no pertenece al Señor. Porque hay muchas personas que aparentan tener una relación con el Señor, ¿cierto? Que aparentan conocer al Señor Jesucristo, conocer su palabra. Hay muchas religiones, hay muchas sectas. Sí, Señor. Hay algunos que son medios primos de nosotros, por ahí, los dentistas, ¿cierto? Son como medios primos de nosotros, porque en muchas cosas sí tenemos la misma doctrina, la misma palabra del Señor. Pero hay otros, por ejemplo, como los cristianos católicos, que ellos dicen conocer al Señor, van a misa, se persignan, ¿cierto? Van al tema de la Eucaristía, hacen sus procesiones y pareciera que son cristianos que conocen a Cristo. Pareciera que conocieran al Dios del cual ellos están leyendo o del cual ellos están escuchando. Pero la verdad es que una de las evidencias que el Señor nos muestra de que cuando somos verdaderos cristianos y que estamos unidos a Cristo y que permanecemos unidos a Cristo es que nosotros damos frutos. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todo esto dice el libro de Gálatas, no hay ley. Amén. No hay ley. ¿Por qué no hay ley? No hay nadie que lo condene a usted. Porque usted está dando fruto. Y ese fruto es porque hay una razón principal. Usted está consagrado a Cristo. Su vida está consagrada al Señor. Amén. La segunda lección que nos da esto es la lección de absoluta dependencia. Absoluta dependencia. El hecho de que el Señor nos compare a las ramas de la vid, siendo Él el tronco, nos está diciendo que estamos unidos a Él.
Y debemos permanecer unidos, porque al permanecer unidos, primero hay consagración y segundo hay dependencia. Amén. Dependemos de Él y solamente de Él. Así como las ramas dependen para su subsistencia, dependen del alimento que la vid les suministra, así debe ser nuestra dependencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude Amén. a que podamos entender que primeramente nuestra vida depende de Él. Amén. No de lo que yo sé, de lo que yo tengo, de lo que yo puedo hacer, sino que mi vida completa depende de Él. Toda mi vida completa depende del Señor. Si yo tengo claro en mi corazón, en mi mente, que yo dependo absolutamente de Dios, mi hermano, yo voy a comenzar a dar fruto. Yo voy a dar fruto de permanencia, de dependencia y de comunión con Cristo el Señor. La tercera lección de estar unidos a Cristo como la vid es de confianza absoluta, comparable solamente a nuestra fe. Así como las ramas se someten y dependen de la vid para poder recibir incluso la salud, así debemos someternos y depender para poder recibir. Si ustedes se fijan en la lectura que hicimos anteriormente, al final el Señor dice, pidan todo lo que quieran. ¿O no? El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque a nosotros, al estar unidos al Señor, al depender del Señor a través de su Espíritu, al vivir una vida consagrada para el Señor y al tener una confianza absoluta, el Espíritu Santo mismo nos va guiando y nos va enseñando a pedir como Dios quiere que nosotros pidamos. A pedir las cosas que Dios quiere que nosotros pidamos, que son las cosas que realmente necesitamos para poder permanecer unidos a Cristo el Señor. Mire, en el mundo natural, ¿cierto? En lo que nosotros vemos acá, toda madera muerta debe ser eliminada porque es fuente de habitación para insectos y enfermedades que causa que la mata se pudra y por eso viene la poda. ¿Sí o no? Toda madera viva debe recortarse drásticamente con el objetivo de prevenir que la vida de la vid sea absorbida por la madera de la rama en lugar de ser absorbida por los frutos. Por esto es que la vid se recorta casi hasta el tronco después de la cosecha. No sé si alguno de ustedes ha pasado, después que se cosechan la uva y ha pasado por los viñedos, ¿está solamente el tronquito? ¿Está solamente la vid? Las ramas eran. El único que permanece es el Señor. Amén. Nosotros somos simples ramas desechables, hermano. Que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha llamado para dar fruto. Pero este proceso es súper necesario para la planta misma, hablando nuevamente de lo natural, para que pueda crecer fortalecida esta rama. Así como el labrador poda su viñedo, Dios también corta la madera muerta de entre sus santos. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? Lo cortaron, porque no daba frutos dignos de arrepentimiento. Su corazón se había apartado de esa comunión y de esa permanencia con el Señor. Y eso que él anduvo con el Señor. Él dio también los milagros. Por eso le digo yo que a veces cuando nosotros pensamos y meditamos, sería tan lindo para nosotros haber estado con el Señor, haber experimentado cuando el Señor sanó al ciego, cuando el Señor sanó a la mujer con el flujo de sangre, cuando el Señor resucitó a Lázaro. Oiga, pero qué cosa más tremenda, hermano. Pero hubo uno que viendo todo eso, decidió contaminar su corazón y apartarse de la comunión con el Señor y llenar su corazón de otros intereses, y ese fue Judas.
Pero Dios corta la madera muerta de entre sus santos. Y así también poda la madera que tiene vida, como lo hizo con Pedro. ¿Se recuerda usted cuando el Señor también lo zarandeó? Cuando el Señor lo probó. A veces el recorte de Dios es tan excesivo que parece injusto, pero estos son los santos que, habiendo sufrido mucho, producen una mayor abundancia de frutos, y eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros, que podamos ser hijos que permanecemos en el Señor, pero no solo para regocijarnos, no solo para disfrutar nosotros de los medios de gracia, sino que para que a través de nosotros haya fruto. Y ese fruto lo puedan disfrutar también otras personas que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor. Dar un buen fruto es dar también un buen testimonio. Dar buen fruto es que cuando usted está en el almacén, usted habla del amor de Cristo con sus vecinos. Y usted los saluda como si estuviera en la iglesia. Dice, hola, ¿cómo estáis? Que el Señor te bendiga. Y todos se dan vuelta. Ah, este es canuta. Este es canuto. ¿Cierto? ¿Y por qué cree usted que los canutos, a los hijos del Señor, no, que me digan canuto, a mí me da lo mismo? Es honroso el apodo. Es honroso. No tiene nada que ver con los fideos esos que son ahuecados. Nada que ver con los... Tiene que ver con John Canut de Mon. ¿Cierto? El instrumento que el Señor usó aquí a principios del siglo antepasado para traer el Evangelio. Y de ahí venimos que nos dicen los canutos. Pero gloria al Señor, que nos digan aleluya, que nos digan los canutos, no importa, hermano, que nos identifiquen como hijos de Dios. Qué pena por ellos, porque no pueden permanecer en la vid. Nosotros sí permanecemos en la vid y damos fruto de amor, que en lugar de enojarnos, los bendecimos. En lugar de maldecir, bendecimos a los que nos maldicen, a los que nos persiguen. Oramos por ellos. Señor, bendice a los que nos persiguen, a los que nos han tirado algunas maldiciones. Bendícelos, Señor, que te puedan conocer. Así como Pablo, cuando era Saulo, perseguía a los cristianos en el nombre del Señor, y él creía que estaba glorificando al Señor por eso y que estaba honrando a Dios con eso, porque era fariseo de fariseos, era un hombre correcto, que se sabía la ley de principio a fin, era un hombre que manejaba idioma, que tenía carta para ir a sacar a los cristianos, a los canutos del fondo de una cueva, hermano, y arrastrarlo y llevarlo, y decía él que con eso honraba a Dios. Pero nosotros oramos para que personas como Saulo, como personas de nuestro contexto familiar, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, en la universidad, los que nos apuntan, los que nos persiguen, los que nos denigran, los que nos tratan mal. El otro día un humanista en Viña hablaba mal de los evangélicos también. Que hablen de nosotros, que sigan hablando, hermano. Nosotros los vamos a seguir bendiciendo y vamos a seguir orando por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación con Cristo. En nosotros hay una permanencia. Permanecemos en Cristo y Cristo nos alimenta con su palabra y Cristo nos alimenta con su Espíritu Santo y podemos gozarnos en su presencia, podemos alabarle en las reuniones, podemos llenarnos del poder de Dios en oración, en ayuno, y podemos decirle a esos que nos critican, que nos maldicen, que Dios te bendiga. Que Cristo tenga misericordia de tu vida para que puedas conocer lo maravilloso que es permanecer en Cristo el Señor. No hay nada más lindo que permanecer en los caminos del Señor, iglesia. Y Dios a eso nos ha llamado, a dar fruto, fruto de bendición. Amén. Dígale a su hermano, pregúntele, ¿y tú qué fruto estás dando? ¿Usted le da vergüenza cuando saben que es cristiano? ¿Usted se enoja cuando le dicen canuto? ¿O usted los bendice en su corazón, usted ora?
Acuérdense lo que hacían con los primeros cristianos, hermano. ¿Se acuerda usted la experiencia de Pedro, por ejemplo, a propósito de esto que hablábamos cuando el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos decían, mira, algunas personas, Señor, dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres... ¿Qué? No. Unos dicen que tú eres Elías, en fin. Y el Señor les dice, ya, y ustedes que son mis discípulos, que han estado conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y salta Mr. Peter. ¿Ah? Salta el hermano Pedro y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, le dice el Señor y le pone 5 estrellas. Le dice, excelente, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A los días después, el Señor le dice a los discípulos, ya los venía preparando porque el Señor tenía que cumplir su propósito, que era ir a la cruz, ¿cierto? Entregar su vida en la cruz. Entonces le dice a los discípulos, se está acercando el momento y tengo que estar yendo ya pronto a Jerusalén para que se cumpla el propósito de Dios. Y salta Pedro y le dice, no, Señor, ni tal acontezca, tú no tienes que ir a ese lugar, sintiéndose que ya también, como que ya él tenía toda la revelación del cielo. Ese mismo Pedro, que hace unos días atrás el Señor lo había felicitado, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Entonces, este Pedro que vivía en una montaña rusa de aciertos, pero también de desaciertos, y que cuando llegó el momento de que tomaron preso al Señor Jesucristo, todos, incluido Pedro, que era uno de los más cercanos con Juan, arrancaron y negaron al Señor. Pero ese mismo Pedro, que recibió la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzó a permanecer en esta permanencia espiritual con el Señor a través del Espíritu Santo, y por eso es tan importante, Iglesia del Señor, que nosotros cada día le pidamos al Espíritu Santo tener mayor comunión con Él, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la alabanza, de predicaciones. Permanentemente converse usted con el Espíritu Santo, para que Él se manifieste a su vida y le haga comprender cosas, porque esa permanencia le va a reducir la posibilidad de que usted se equivoque como se equivocó tanto Pedro. Después Pedro incluso después que ya estaba en esta comunión con el Señor, estuvo dispuesto a entregar incluso su vida por el Señor y fue crucificado, cuenta la historia, y él pidió que por favor no lo crucificaran como a su Señor, sino que lo crucificaran invertido, porque él decía que no era digno de ser muerto como lo era su maestro. Y ese es un fruto. Ese es un fruto maravilloso, que en medio de la persecución, que en medio del problema, iglesia, en medio de la dificultad, nosotros podamos dar fruto igual. Porque estamos en permanente comunión con el Señor. Por eso es importante permanecer. Ahora, rápidamente, no me quería quedar pegado ahí, pero el Señor hace como Él quiere. Vamos a ver solamente así una pasada rápida. El segundo punto, que son las 4 causas espirituales por las que los cristianos se separan del Señor. Hay muchas más, sin duda, pero vamos a compartir 4. Primero, la persecución. Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Nosotros como hijos del Señor podemos esperar aprobación por parte de nuestros compañeros de trabajo. No.
porque ellos son gobernados por otro, no por el Señor. Entonces no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso el Señor fue categórico y dijo, si el mundo los aborrece, tienen que saber que a mí me aborrecieron primero. Y si lo hicieron con Él primero, nosotros ¿quiénes somos? Pues, hermano, hacernos los especiales. A veces nos queremos hacer los especiales, pero no somos tan especiales, ¿verdad? Amén. Si el único especial es el Señor, Amén. Él nos hace especiales. Sí, Señor. Si algo ve la gente en nosotros de simpático, de lo que sea, de atractivo, de lo que sea, es porque es la gracia del Señor en nosotros. Y si no, vea usted cuántos hermanos que se han alejado del Señor, que del Señor tenían gracia, tenían el amor del Señor, tenían dones, trabajaban, y después se apartan del Señor. Usted los ve después al tiempo, hermano, y son un verdadero estropajo humano, porque ya no están con la gracia del Señor en su vida. A veces nosotros caminamos en el Evangelio y es necesario recordar a través de este tipo de palabras que nosotros debemos valorar lo que tenemos en el Señor. Debemos cuidar esta gracia que Dios nos ha dado. Porque nosotros hoy tenemos paz, cosa que no teníamos antes. Tenemos esperanza Amén. de que si el Señor viene, nosotros nos vamos con Él. ¿Nos vamos con Él o no, iglesia? Amén. Nos vamos con el Señor. Qué terrible, hermano, después de haber conocido al Señor y de tener esta esperanza, irse para afuera, hermano, alejarse de los caminos del Señor y ya no tener esa esperanza y despertar cada día con la desesperación de que tienen y saben que deben volver al Señor, pero no pueden, porque hay cadenas que los atan, porque hay ataduras en su vida. Por eso yo te decía al inicio, antes de compartir la palabra, para nosotros un privilegio poder estar aquí, hermano, y disfrutar de una reunión de alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Es un privilegio que muchos quisieran, pero no lo tienen. Porque la persecución los ha alejado del Señor. Porque la negligencia en la palabra de Dios también los ha alejado de la comunión. Mire lo que dice ahí Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, dice la Escritura a los Hebreos, es necesario que con más diligencia, o sea, seamos diligentes, seamos gente que se programa cada día para atender a las cosas que hemos oído a través de su palabra. Si hay un estudio bíblico, si hay una predicación, si hay algo que yo siento que Dios me habló, si hay algo que yo entiendo en mi espíritu que es necesario para mi crecimiento, no cerrar mi Biblia, sino llegar a mi casa y atender diligentemente lo que Dios me está hablando. Porque a través de lo que Dios me está hablando, va a formar en mí el vaso que va a poder recibir la gloria de Dios para poder cumplir el propósito en mi vida. Y de paso, no deslizarme. Si nosotros nos desatendemos de la palabra del Señor, del estudio de la palabra del Señor, es probable que nos deslicemos y perdamos la comunión. Tercero, la amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No hay nada más, hermano, terrible dentro de una congregación que gente con amargura en su corazón. Porque puede estar la presencia del Señor al lado, hermano. Acá un profeta, acá otro danzando, acá otro hablando en lengua, hermano. Y el otro como si lloviera. Porque la amargura contamina todo el cuerpo, la mente, el corazón, el ánimo, todo el deseo de alabar al Señor. Cuando hay amargura en el corazón, Señor,
permita que no haya amargura en nuestras vidas, hermano. Porque no solamente nos amargamos nosotros, sino que amargamos a los demás. Y si no, fíjese, llega al lado un hermano amargado o amargada y dígale, hoy que estuvo lindo el mensaje del jueves que vino el hermano Pedrito a compartir la palabra del Señor, y el amargado dice, sí, pero más o menos, escuchamos mejor la predicación en ese texto. Hoy como que lo desinflan a uno con esos comentarios, porque uno espera por lo menos disimule, por hermano, si no le gustó disimule, pero la amargura se contagia. Entonces usted le va a ir a contar a otro hermano, sabéis que estuvo tan buena la reunión del jueves, ya no va a ir con tanta ganas, con tanta alegría. ¿Por qué? Porque lo contaminaron, por hermano. Le contaminaron el gozo, que es fruto del Espíritu. Entonces no se junte con los amargados. Ore por ellos nomás, ¿ya? Amén. También el amor al dinero, pero aquí no hay gente que ama el dinero, así que... Pero igual vamos a leer. 1 Timoteo 1:6. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa carta, hermano, se escribió hace 1950 años atrás más o menos. Y sigue siendo una verdad. Y si no, fíjese usted en algún pariente, en algún amigo que usted tenga, en algún vecino, que hermano, todas llevan 20, 30, 40 años trabajando de sol a sol, ponen negocios, no tienen vida familiar. ¿Para qué hablar de servirle al Señor? Y tienen casas preciosas, casa en la playa, casa en el campo, tienen 2, 3 autos, camionetas, hermano, una buena cuenta corriente. Y a veces uno dice, oye, el Señor igual podría bendecirme a mí, pero ¿sabe qué? El fin de esa gente, dice la palabra del Señor, que son muchos dolores. Fíjese usted cuando esa gente llega a mayor y tiene que repartir herencia, cómo se pelean los hijos por 4 palos, hermano, por 4 ruedas. Y al final, en vez de ser bendición, todo lo que sembraron en cuanto a economía, viene a ser maldición. No, a este le dieron más que a mí, no, la casa que le dieron a ese es más grande que la mía, que me dieron a mí. Porque el ser humano que tiene codicia en su corazón nunca se llena. Nunca se llena. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el amor al dinero también es una causa de separarse de Cristo. El Señor dijo, no podemos servir a 2 señores, no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque o amarás a uno y menospreciarás al otro, o viceversa. Amarás a él, al otro, y menospreciarás al primero. Que el Señor nos ayude, amén. Invito a que nos pongamos de pie, vamos a compartir una oración para poder hacer el servicio de la cena del Señor. Le voy a pedir a mi esposita ahí que me ayude con eso. Mi hermanita también. Pero antes vamos a orar al Señor, amén. Por esta palabra le vamos a pedir, Señor, permita que yo nunca deje de permanecer en usted. Amén. No nos alejemos del Señor, mi hermano. Y al decir no nos alejemos del Señor, estamos hablando de esta relación personal con Él, de la oración, ¿cierto? Del clamor, de la vida diaria junto a Él, pero también de permanecer en la iglesia. No nos apartemos del Señor por ninguno de estos motivos, ni por amargura, ni tampoco por tener algunos amor al dinero, ni por negligencia de la palabra, sino que no dejemos que se enfríe nuestra relación con el Señor, sino que podamos avivar el fuego del don que hay en nuestra vida. Amén. Amén. Padre Santo, le damos gracias por esta palabra que usted, Señor, ha hablado en nuestros corazones.
Creemos, Señor amado, que para nosotros es un privilegio, una bendición poder permanecer en sus caminos, permanecer en esta relación, en esta comunión con usted a través de su Espíritu Santo. Señor, usted nos ha guardado, nos ha librado, Señor, de alejarnos, de apartarnos, Dios mío, y nos da hoy por hoy esta bendición de poder compartir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Así es, amén. Señor, únanos cada día en un solo espíritu. No, Señor, permita que en nosotros hayan ambiciones, Señor, terrenales, que no haya en nosotros, Señor, amor al dinero, ni amarguras, ni negligencia en su palabra, Señor, sino que podamos, Dios mío, buscar primeramente el reino de los cielos, Señor, y su justicia, que todo lo demás será añadido. Finalmente también, Señor, le ruego que nos dé sabiduría en medio de la persecución, en medio del rechazo, en medio de la crítica, Señor, que hace este mundo. Permítanos dar fruto, Señor, del Espíritu Santo, aún en medio de esas dificultades, en medio de nuestras circunstancias difíciles, podamos dar fruto de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bendito Dios del cielo, háganos una iglesia poderosa en el Espíritu Santo, lleno de la gracia, del poder y de la unción, Señor, que regenera nuestras vidas. Que aunque estemos probados, que aunque estemos adoloridos, Señor, nosotros te damos la gloria a ti, te glorificamos a ti, tenemos fe en tu promesa, Señor, tenemos la esperanza de que tú vienes por nosotros, Señor Jesucristo. Y eso nos hace perseverar en fe, en amor, en esperanza. Dios mío, yo ruego una bendición especial para cada hermano y hermana que están esta noche, Señor, viendo, escuchando este mensaje, Padre mío. Yo le ruego, Dios mío, si hay alguno que sea apartado de esta comunión, usted pueda cortar cadenas, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, junto a la iglesia, Dios está aquí, Señor, oramos, para que usted corte toda cadena, Señor, que esté atando a nuestros hermanos que se han quedado, que se han apartado, que se han enfriado, Señor. Yo ruego en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que esos hijos vuelvan a casa, Señor. Vuelvan a casa del Padre, Dios mío. Que puedan reflexionar en su corazón, al igual que el hijo pródigo, y decir: me pondré en pie, iré y volveré a la casa de mi Padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, ponga ese deseo de cambiar de camino, Señor. De arrepentirse, Dios mío, porque sabemos que tú vienes pronto y vienes por una iglesia, Señor, que ha guardado, Señor, ese aceite, que ha guardado esa comunión, ese poder, esa gracia del Espíritu Santo para seguir adelante en tu camino. Señor, trae a tus hijos, porque aquí, Señor, tú estás con tus brazos abiertos para recibirles con amor, para darles nuevas ropas limpias, Señor, para poner un anillo en su dedo. Oh, precioso Rey, tú estás presente para bendecir, Señor, a aquellos que se vuelven a ti. Precioso Rey del cielo, y que los que estamos en tu camino, Señor, afirma nuestros pies, para que nada ni nadie, Señor, nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te da gloria y la alabanza, mi Señor, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.